no te olvides que yo te llamé. Vea por favor en el verso 7. Jeremías 20, verso 7, si lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Según sea nuestra necesidad, hoy la ponemos en ti, Dios, para que tú nos fortalezcas en el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner el sentido en esta palabra, porque sé que llevaremos fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Cuando nosotros leemos a Jeremías, vamos a encontrar, amados hermanos, a un hombre que en realidad es increíble en lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando usted ve los versos que ahorita estamos leyendo, vamos a encontrar a un Jeremías que acaba de encontrar la gota que rebalsó el vaso de todo su dolor. Probablemente, iglesia, cuando leemos a Jeremías podamos identificar algunas etapas. Dentro del capítulo 1 hasta el capítulo aproximadamente 25 vamos a encontrar exclusivamente palabras propias de Dios. Desde el capítulo 26 hasta el capítulo 45 vamos a encontrar a un Jeremías que está dando sus palabras. Y vamos a encontrar al final de este libro, en el capítulo 46 hasta el capítulo 52, como la declaración de la palabra de Dios para las naciones. Jeremías fue un profeta que Dios lo usó de una manera impresionante. Un contenido profético como quizás pocos lo tuvieron. Un hombre de poder, un hombre de fuerza, un hombre que no tenía miedo y que decía lo que Dios le decía que dijera. Pero como cualquier hombre fuerte, valeroso, llega un momento en donde se agotan las fuerzas y los ánimos ya no son los mismos. ¿Queremos contextualizar un poquitito lo que estoy hablando? Probablemente usted, iglesia, en el momento de querer hacer, servir, desarrollar lo que en su corazón está, lo último que usted encuentra es una palabra de ánimo. ¿Cuántas veces a usted hay personas que le han querido aplastar? ¿Cuántas veces hay personas que a usted le han querido ver de menos? ¿Cuántas personas a usted le han dado la espalda? ¿Cuántas personas le han apuñalado? ¿Cuántas personas delante de usted sonríen? ¿Cuántas personas delante de usted le dicen, quizá como Pedro le dijo a Jesús, hasta la muerte, yo no te voy a fallar? Pero cuando sucede un problema, esas palabras se las llevó el viento. ¿Cuántas personas usted en algún momento confió? ¿Cuántas personas usted depositó secretos? ¿Cuántas personas usted consideró amigos íntimos? ¿Cuántas de estas les han dañado o lastimado? A veces usted y yo sentimos frustración en nuestras vidas,
Pensamos de que en realidad es demasiado lo que estamos viviendo. Y cuando empezamos a ver nuestro entorno, percibimos de que toda la vida va a ser así. Vaya por favor conmigo a Jeremías. Y vamos a ir revisando un poquito de lo que Jeremías recibió de Dios. Jeremías capítulo 1. ¿Lo tiene? Vea por favor en el verso 4. Verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, como dice iglesia, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta, ¿qué dice iglesia? A las naciones. Cuando hablamos de Jeremías, el capítulo 20 dice Jeremías: dije en mí, ya no hablaré más de él. Ya no, ya estuvo, ya no puedo. En el capítulo 1, cuando revisamos cómo Dios lo llamó, el verso 5 dice: antes que fueras formado desde el vientre de tu madre, ¿qué dice el Señor? Yo te escogí. Probablemente usted ha entrado a momentos de dificultad y de crisis cuando hablamos acerca de hacer o de continuar dándole al Señor lo que Él nos ha pedido. Y es probable, iglesia, de que al reflexionar un poco, usted y yo estemos acá y digamos: yo me acuerdo que antes yo hacía un ayuno todas las semanas. ¿Cuántos hacían un ayuno todas las semanas antes? Podríamos decir algunos de los que estamos aquí: no, es que yo antes, yo a todos los cultos iba. Yo antes servía en 3 ministerios. Podríamos decir algunos: no, cuando yo era joven. ¿Cuántos eran jóvenes antes? Cuando yo era joven, yo tenía más tiempo para servir al Señor. Cuando yo era joven, yo me acuerdo de que me decían que fuéramos a servir en esto, lo hacía. Que sirviéramos en lo otro, lo hacía. Pero hoy ya no. ¿Cuántas veces usted y yo hemos caído en momentos de frustración, de que ya no le hallamos sabor a la palabra? Ya no le hallamos sabor a la oración. Ya no le hallamos sabor a las dinámicas espirituales. Nos aburre. Cuando usted y yo empezamos a revisar lo que sucede en nuestro corazón, es probable que las fuerzas se agotaron. La pasión ya murió. Ya no está aquel mismo empeño de agradar a Dios. Habemos muchos que nos conformamos al venir a la iglesia, pero estamos tan cansados que nos quedamos en la cafetería comiendo. Nos quedamos en la calle. Todos queremos participar del ministerio de parqueo, pero porque no queremos entrar a la iglesia. ¿A cuántos nos han estado entrando últimamente y diciendo: hermano, pase por favor? ¿A qué vino a este lugar? Gloria a Dios. Que el Señor le hable a los hermanos. ¿Cuántas veces? Ahora, no cuestionemos la acción. Algo pasa, algo sucede, algo no está bien, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, y no le ha pasado, muchas veces usted y yo estamos en nuestro día a día, y cuando en nuestra vida hay fuego del Espíritu Santo, usted en su mente, en su corazón, en su escuela, en el lugar donde usted está con aquel clamor en el Señor. Y en su corazón hay una desesperación para que Dios haga algo, independientemente en lo que usted esté haciendo. Pero cuando no es así, usted y yo andamos alterados, molestos, tristes. Andamos con los nervios de punta. Pareciera de que hemos cambiado, hemos entrado a una decepción espiritual. Y es válido, es válido. Cuando encontramos a Jeremías, me imagino que si en el capítulo 20 hubiera llegado una persona diciéndole: Jeremías, yo quiero que me des un consejo. No, yo no quiero dar consejo. Ve a buscar a otro profeta. Es válido. Probablemente a usted le han dicho: hermano, ¿no quiere servir en este ministerio? No, hermano, no quiero. No puedo. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué sucede en el corazón? ¿A quién estamos escuchando? Debemos entender, iglesia, en primer lugar, para recordar el llamado que Dios nos ha hecho, recordar cómo Dios nos llamó. En primer lugar, necesito que al recordar esto podamos poner un poquito de empeño en recordar ese momento que Dios tocó mi corazón. Cómo Dios tocó su corazón. A Jeremías me imagino que este verso vino a su mente. Dios le dijo a Jeremías: no te detengas, porque no te ha llamado cualquier persona. Desde el vientre de tu madre yo te elegí.
tú eres especial. ¿Sabe qué es lo que el Señor hace en medio de las crisis que tenemos? Decirnos en primer lugar que nuestro Dios es Él. Que nuestro Dios es Él. Iglesia amada, usted tiene dificultades en sus ánimos espirituales. Dios le está recordando algo hoy. Hijo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy quien te llamó. A Dios le interesa que usted una vez más quite sus ojitos de esa persona que a usted le entristece, que a usted le hace sentir mal. Y que por un momento esa mirada, por favor, la retorne a la cruz donde Cristo fue crucificado, diciéndole: hijo, no me bajo de esta cruz porque estoy muriendo por ti. Porque sé que si no muero por ti, tú vas a ser condenado. Cuando usted y yo empezamos, iglesia, a necesitar recordar cuando Dios nos llamó, es también importante que nos acordemos de ese momento cuando recibimos a Jesús. ¿Cuál era su condición? ¿Cómo estaba su ánimo? ¿Qué pasaba en su vida en ese momento? Hay muchos de que después de un problema grave, su corazón fue doblegado. Hay muchos que iban pasando por una campaña y escucharon. Yo recuerdo que había un amigo que me decía, y era increíble su testimonio, porque él andaba borracho. Dice de que había una campaña. Y de repente al final de todas las campañas se acostumbraba a cantar aquel corito que decía: pecador, ven al, ¿cómo? Ven al dulce Jesús. Bueno, por ahí va. No me acuerdo el tono. Ven a Él. Así dice, ¿verdad? Ven a Él. ¿Qué sigue diciendo? Salvador. Ese canto estaba cuando aquel andaba todo surumo, ¿no? Y dice que cuando escuchó ese canto fue como que si un escalofrío le bajó todo lo que andaba. Y ese hombre ni se acuerda cuando estaba en el altar de rodillas llorando. Y yo digo, increíble. Necesitamos recordar el momento en el que Dios nos llamó. Como Dios le llamó, hubo una palabra, hubo un verso, hubo un problema, hubo un momento en donde usted ya no pudo controlar lo que aquí sintió. No fue el predicador, no fue el canto, no, fue un momento del Espíritu Santo que Él usó para decirle: hijo, hoy es el día. Muchas veces le dijeron a usted: reciba a Jesús, y usted decía: no, debo sentirlo. Y cuando usted lo sintió, fue un impacto poderoso del Señor. Amén. ¿Cómo fue que Dios lo llamó? Necesitamos, para rejuvenecernos, iglesia, en este recordatorio, recordar un poco de cuando Dios nos llamó. En el caso de Jeremías, vuélvalo a leer conmigo en el verso 5. Verso 5 dice: antes que te formase, ¿qué dice, iglesia? En el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La palabra formases es interesante, porque va a estar ligado, iglesia, a algo que yo podría llamarle propósito. Cuando usted y yo vemos lo que Dios está haciendo con Jeremías, vamos a encontrar a un Dios que cuando permite nuestra concepción, para usted y para mí ya tiene un propósito. Usted no está por estar sobre esta tierra. Y es aquí donde quizá en mi corazón reconozco cuando Dios anhela que no olvidemos su llamado. A veces pensamos de que si usted está o si usted no está, todo sigue siendo igual. Eso no es así. Usted es especial en el reino de Dios. Usted es especial en el reino de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero usted tiene que creerlo. Usted es especial en el reino de Dios. Y por favor no escuche mi voz. Escucha al Espíritu Santo diciéndole: hijo, tú eres especial en mi reino. ¿Cuántos lo creen? Diga a la persona que está a su lado: tú eres especial. Cuando nosotros, iglesia, estamos hablando de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas, necesitamos recordar también parte de lo que sucedía
en el caso de el salmista, en el caso de Isaías y hombres de Dios que en algún momento tuvieron momentos de depresión espiritual. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39. En medio de esos momentos, iglesia, hay siempre de parte de Dios esa cobertura que necesitamos. Salmos capítulo 39. Vea por favor, iglesia. Capítulo 39, verso 1. ¿Lo tiene? Verso 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué dice, iglesia? Con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué dice, iglesia? Se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre, ¿qué dice, iglesia? Que vive. Un salmista que probablemente en medio de sus momentos de adversidad está cuestionándose acerca de los días que vive y reconoce que sus días son cortos. Pero aunque los días del hombre sean cortos, iglesia amada, de parte de Dios no está que los vivamos sin sabor. Y el sabor de los días que usted y yo podamos vivir, quiero que sepa de todo su corazón, no dependen de otra persona. Esto guárdelo por favor en su corazón. A veces nuestra depresión espiritual depende de cuánto usted y yo nos sentimos mal, de lo que otro hace en contra nuestra, de lo que otro dice por nosotros, de lo que otro opina. ¿A usted ya lo han criticado en alguna ocasión? Dáteme la mano quienes lo han criticado. ¿Cómo se siente cuando lo critican? Aparte de que le dan ganas de imponer las manos, usted siente desánimo. O tal vez le ha pasado. A veces nosotros decimos, no, a mí no me afecta, que no sé qué, y enfrente de los demás. Pero cuando llegamos al secreto a nosotros solos, sí nos quebró el corazón. Y ahí nos desgarramos por lo que hemos quizás escuchado, o visto, o sentido. Probablemente nuestras depresiones espirituales, iglesia, estén siendo muy ligadas a aquello que usted y yo hacemos o a aquello que queremos hacer. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que están acá, a veces sentiremos temor o dolor o tristeza o deserción porque no nos apoyan. Amén, hermanas y hermanos. Porque no nos apoyan. Yo recuerdo que tenía una persona que a mí siempre me decía, y no les digo quién es por respeto, no está acá, no está acá. Siempre me decía, a ver cuánto te dura eso tu llamarada de tusa, me decía. Y yo decía, qué increíble, en vez de decirme, mira, arrodillate, voy a orar para que nunca se te apague ese fuego. Era un espectador de mi caída, era un espectador de mi deserción. En la vida usted va a encontrar gente así. En la vida usted va a encontrar cosas que le lastiman. Le cuento una de las experiencias que a mí me sucedieron cuando Dios nos llamó. Dios nos llamó de una manera especial. Recuerdo que estábamos acá. Yo recuerdo que orábamos. En mi corazón siempre mantenía la oración porque Dios levantara a un pastor. Y mi pastor era el pastor Palacios. Muchos lo conocieron al pastor. Hoy descansa en la presencia de Dios. Yo recuerdo de que él también estaba orando por ese momento. Un guerrero de Dios. Más de 30 años de ministerio. Era un guerrero, ya él era un guerrero, ya no sé por qué no ha venido un carro de fuego a llevárselo, ¿verdad? Ya había culminado él su carrera. Y cuando oraba por eso, recuerdo que una vez acá, en mi mente recuerdo haber escuchado una expresión como, ¿por qué no lo haces tú? Y yo sinceramente pensé que era el diablo que me estaba influenciando en ese momento, ¿eh? Me levanté, me fui a lavar la cara y como que si no había pasado nada. Después otra vez
que estaba orando la misma expresión. Yo le decía al Señor como esto: Padre, por favor, levanta al hombre que vas a usar para que dirija esta iglesia. Y por segunda vez: ¿por qué no lo haces tú? Otra vez: no. 17 años. Recuerdo que una tercera vez orando, una vez más el Señor: ¿por qué no lo haces tú? Ya la tercera vez me dejó una inquietud. Y lo que yo hice fue buscar a un hombre consejero y decirle lo que me había pasado. Y aquel consejero me dijo: vamos a orar para que Dios confirme lo que te está diciendo. Después de esa plática pasaron 6 meses, en donde en esos 6 meses un hermano empezó a predicar sin saber nada, y él empezó a compartir que recordáramos que Dios había prometido que de este lugar iba a levantar a un pastor. Fue la primera. Yo en secreto, yo sabía que eso era para mí. Después vino otra persona que empezó y predicó algo representando el llamado ministerial también, y sabía que era para mí. Lo último y lo que quebró mi corazón es que vino un costarricense, misionero, que vino a esta iglesia porque en otra iglesia se les olvidó que iba a llegar y no lo programaron para predicar. Mandémoslo para Amistad Cristiana. Y así vino el enviado del Señor acá. Y cuando vino, yo recuerdo que tocaba el piano, estaba por acá, no recuerdo qué estábamos tocando. Cuando subió ese predicador, él se dirigió a mí. Yo estaba por donde está, ¿ves? Y levante la mano, ¿ves? Por ahí. Y me dijo: quiero decirte algo. Dios ha formado en tu vida corazón de pastor. Cuando dijo eso, solo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Ya no me podía esconder. Cuando nuestro pastor supervisor escuchó de Pastor Palacios lo que estaba pasando en mi vida, él vino a hablar conmigo y me dijo si era cierto lo que yo había sentido en mi corazón. Entonces yo dije: sí, es cierto. Me preguntó: ¿estás dispuesto? No mucho, pero voy a obedecer. Y todo se dio, y fue una bendición todo ese proceso. A lo que quiero llegar es a esto. Cuando estaba ocurriendo ya el proceso de el ungimiento y de que yo iba a ser la persona que iba a dirigir la iglesia, ¿se recuerda el primer consejero que yo busqué? ¿Sí? Ese fue el primer consejero que de mí empezó a hablar, el que me ayudó a orar, el que recibió la confirmación, el que estuvo apoyándome, fue el que más me pisoteó. A los 6 meses de haber sido ungido, yo le llamé a mi pastor supervisor y le dije: hasta aquí. Yo no estoy para estar siendo humillado. Un Jeremías, ¿sí? Un Jeremías. Y de pronto, iglesia, menciono esto por la parte de los jóvenes, porque en algún momento un joven necesita a un adulto. La Biblia dice de que en los jóvenes está la fuerza, pero en los adultos está la sabiduría. Amén. ¿Cuántos adultos hay en este lugar? De repente usted ve a Xiomarita, nombre, y la vemos, le hacemos un listado de un montón de cosas que le faltan a la sierva. Amén. Pero no se trata de eso. Se trata de que esta niña, que esta mujer que usted y yo de repente hoy vemos de que le falta mucho para ser líder de jóvenes. Vamos a orar para que ella se convierta en la líder de jóvenes que va a encender a esta juventud. Entonces, iglesia, quiero que sepa que a su alrededor hay personas que van a pisotearle. No espere el aplauso de las personas, no lo va a recibir. A veces su familia va a ser quien le detiene. A veces sus amigos le van a decir: no, es por gusto, ya no sigas. Y es aquí donde necesitamos recordar, estamos reflexionando esto, iglesia, cómo fue que Dios nos llamó. Y cuando usted está diciendo como Jeremías: ya no voy a hablar, ya no voy a seguir sirviendo, recuérdese, ¿te acordás, hijo, que estabas arrodillado cuando yo te hablé? ¿Te acordás, hijo, el gran problema en el que estabas cuando yo te saqué? ¿Te acordás de eso? Y eso desgarra el corazón. Porque cuando Dios nos llamó fue en el momento preciso que usted y yo necesitábamos. Iglesia amada,
Probablemente en su corazón usted siente heridas y dolor, no sé de qué magnitud, pero por favor, su llamamiento desde el momento que lo recibió, fue un llamamiento que Dios lo hizo sin temor a equivocarse, porque Él es perfecto. Vea por favor conmigo capítulo 14 de Jeremías. Capítulo 14 de Jeremías. ¿Lo tiene? Vea por favor el verso 15, capítulo 14, verso 15. Y escuche por favor cómo Dios hablaba a Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová de los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo, ¿qué dice iglesia? No envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré, como dice, su maldad. 17, les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Jeremías era un profeta con un llamado convincente como el que usted tiene. Pero a Jeremías le tocaban decir cosas muy fuertes. Y por eso el pueblo no lo quería. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, probablemente muchos no estén contentos con eso. Pero usted debe de atesorar en primer lugar obedecerle a Dios. Y saber que lo que Dios a usted le ha dicho tendrá bendición para su vida. Es más fácil retornar como Jonás. El Señor le dijo que fuera ¿a dónde? ¿A dónde? A Nínive. ¿Y para dónde se fue? Para Tarsis. ¿Y qué fue lo que le pasó a este Jonás? Lo tiraron de la embarcación donde iba. ¿Y qué pasó en el mar? Una ballena, chunflún, se lo tragó. Del canto me acordé. ¿Qué fue lo que pasó en el vientre de aquel pez? La humillación de Jonás. Cuando usted y yo, iglesia, recordamos el llamamiento que Dios nos ha hecho, debemos en nuestro corazón tener la plena certeza de una cosa: el que nos llamó será fiel de darnos la victoria de lo que atravesamos. Cuando usted recuerda su llamamiento, entonces usted probará lo genuino de lo que recibió. Cuando usted esté en medio de diferentes pruebas, su llamamiento se está puliendo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas le quieren detener? Muchísimas. Pero usted es un hijo de Dios. Cuando las cosas difíciles vienen a usted, le están puliendo como un hijo de Dios. Usted sabe que Dios es su sanador porque ya ha recibido una sanidad. Usted sabe que Dios es proveedor porque ya sabe que le provea cuando no tiene. Usted sabe que Él es quien da trabajo a su vida porque cuando usted necesitó Él abrió una puerta. Usted sabe eso. Y también sabe que por andar de Jonás, las puertas que se nos habían abierto también se nos han cerrado. Porque estamos haciendo lo que Él no nos dijo que hiciéramos. ¿Cuántos estaremos aquí como Jonás? ¿Cuántos estaremos aquí renegando o diciendo ya no? En un momento serví, pero eso era antes. Hoy ya no puedo. Ya no tengo tiempo. Ya no tengo fuerza. ¿Cuántas cosas se van a tener que cerrar para que yo reaccione? Recuerde que lo que yo estoy atravesando solo me está haciendo mejor. Ahorita usted no entiende este dolor y jamás lo va a entender cuando lo esté atravesando. Pero cuando usted salga en victoria de esa situación, el Señor será responsable en hacerle ver por qué usted atravesó todo ese dolor. Y nada de lo que Dios permite en su vida pasa sin sentido, hermano. Nada, nada.
lo que Dios a su alrededor está permitiendo puede ser duro, pero Dios está con usted. Probablemente usted diga, es que ya demasiado. No, no es demasiado. Comparémonos siempre con Cristo en lo que Él sufrió por usted y por mí. Podemos hacerlo. La Biblia dice de que Él no pone cargas más pesadas de las que usted y yo podamos llevar. Pero este dolor, pastor, que yo siento, eso va a pasar. Pero esta tristeza va a pasar. Pero esta situación que siento que es difícil va a pasar. En el nombre de Jesús, lo que usted atraviese va a pasar. Va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que prevalecer? Mi corazón aferrado a Dios. Porque cuando pase, yo estaré sobre la roca inamovible siempre. Y daré gloria a Dios porque Él me sacó vencedor de esa situación. Pero ¿qué pasa si en ese problema yo me aparto y en lugar de arreglar el problema me meto en otros problemas? Y que su maldad iba a ser sobre ellos. Imagínense que eran unos 100 profetas. Y este profeta Ventisto andaba hablando estas cosas. Querían matar. Preferir a Cristo. Preferir a Cristo. Es probable, iglesia, de que, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí hay 5 personas, 6 personas. Y acá alrededor hay 150 personas. Y esto es lo que a veces ha pasado en mí y puede pasar en usted. A veces estas 5 personas están diciendo cantidad de cosas de mi persona que lastima, que hiere, que ofende, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces uno llega a momentos tan tristes que uno prefiere escuchar a estas 5 personas y no escuchar a Dios. Y la consecuencia, 150 sin una fortaleza ministerial. A veces en su vida habrán 2, 3, 4 que a ustedes lo quieren herir y lastimar. Mi consejo es, prefiera a Cristo. Prefiera a Cristo. Porque cuando usted deja de ver a estas 5 personas y ve a Cristo, Cristo va a abrir sus ojos y le va a mostrar todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque usted es bendición. Usted es bendición. Pero Manuel no lo cree, pero Cristo sí lo cree. Y como Él lo cree, Él bendice a los demás. Entonces, iglesia, note que en medio de nuestra vida vamos a tener cosas naturales, porque esas son cosas que al corazón le lastiman desde lo más básico. Pero en el sentido, iglesia, del llamamiento que recordamos de Dios, por favor no se olvide el momento en el que Dios lo llamó. Por favor no desconozca que los problemas le están haciendo mejor. Y por favor prefiera a Cristo en medio de todo lo que usted atraviesa. Porque es probable que la tormenta sea recia. Pero si Dios le ha llamado a usted, hermano, solamente manténgase esperando su bondad y su respuesta. Porque tal vez ahorita ya va 1 año, 2 años, 3 años de dolor. Espérese. Porque cuando venga su victoria, será su recompensa, iglesia. Porque probablemente usted ha pasado años y quizás usted ha venido bregando no solamente en la iglesia, sino que en su vida personal, en su proyección personal, que hay jefes que no le han pagado, que hay personas que le deben dinero, que hay cosas que no le han salido bien por injusticia. Espérese, espérese, porque su silencio, porque lo que usted ha esperado en Jehová, Él será fiel para darle a usted lo que a usted el hombre le quiso quitar. Pero no se mueva de ahí. No se mueva de ahí. Probablemente en mi corazón y en su corazón, como cualquier humano, hemos dicho, como lo dijo Jeremías en el verso 9, no me acordaré más de él. Ya no voy a hablar más de él. Cuando hablo digo violencia, destrucción. Claro, ese era el llamado de él. Pero si usted está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga, por favor, note la razón de por qué jamás se apartará de él. Verso 9 al final dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué dice, iglesia? No pude. Como profeta le voy a decir, iglesia, que si de su llamamiento genuino usted se desea apartar, Dios se lo va a permitir. Porque usted es independiente y hay libre albedrío. Pero tenga seguro algo: el fuego del Espíritu Santo un día, aunque sea arrastrado, lo va a volver a traer a Él.
Ese es el fuego del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no quiere que usted viva. No, porque le ama. Porque desea que su alma no se pierda. Usted ahorita está como en pausa ministerial. Yo le aconsejo que mejor se meta a servirle al Señor. Porque si no, lo va a meter a servir Él. ¿Le parece? ¿O le ayudo yo? Disponga su corazón a Dios. Porque de lo que Dios quiere hacer en usted, Él va a darle la victoria, iglesia. No tenga miedo. Por favor, deje de ver las circunstancias que le afectan. Ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Porque al final la victoria la va a ver usted. Iglesia amada, encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor.